Sorry, es que me está afectando mucho el dolor. No, relax. Tranquilo. Buenas noches, gente, bienvenidos una vez más a Café Pixelado. Les damos la bienvenida a este segundo programa de esta nueva temporada. Esta vez volvemos con historias de videojuegos, con un año muy importante y por lo menos muy querido para mí. Yo sé que para el resto de los muchachos también. Sí, claro. Los saludamos desde el templo. Aquí está, como siempre, Edwin. Les saluda, aquí Valcrest. Y aquí tengo a mi derecha a estos ilustres caballeros que me acompañan hoy. Muchas gracias, Mesías, nuevamente. Un placer saludarlos otra vez acá desde desde los estudios de Bastión Fénix, por supuesto. Sí. Y yo igual que Edwin comparto de que, bueno, no tanto el 91 porque mi Super Nintendo lo adquirí hasta el 95-96, justo como el año en que salió la competencia por parte de Sony, pero igual siempre le tengo mucho cariño. Bueno, gente, saludos. Aquí, como siempre, su buen amigo Zen. Un poquillo cansado hoy, mucho trabajo, pero aquí estamos para traerles un poquito con respecto a lo que es la historia de los videojuegos, más concretamente 1991. Un excelente año para todos. Sí, un año muy bueno, la verdad. Sí, pero eso sí, a partir ya de este año, las cosas van a ponerse mucho más, no complicadas, pero sí cargadas de información. Sí, Así que por muchísimo. eso, a partir de este programa, vamos a comenzar a partir los años para poder tratar de cubrir lo más relevante en cada consola, básicamente. correcto, tal y como menciona Mesías. Sí. Saludos a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Saludos a Jessica y por ahí está Andre. Hola, Andre. Ahí está Silvia. Silvia dice ¿quién es ese? ¿Qué es eso? El nega Edwin. Sí, es que Edwin cambió de look. Sí, exactamente. Decidí que estaba cansado ya de la barba cuadrada. Entonces me vi una foto de Macri de Blackwatch ahí por internet y dije, bueno, vamos a probar esa barba ya que tenemos el chance de tenerla. Sí. Saludos a Ricardo, saludos a Juanma, saludos a Jorge. A Carlos Roda. Que dice que vieron la última noticia, supuestamente cayó la web Emu Paradise, hablando de juegos de Super NES. Cierto, yo estaba revisando ahora que está. Digamos, fallecieron todos los ROMs que habían ahí. Sí. Será volver a los torrents nuevamente. Sí, Nintendo cayó con todo el peso de la ley después de que ellos habían puesto una demanda previamente al sitio, pero parece que el sitio no acató y Nintendo llegó y mandó saludos a Thomas, digamos, a sus golpeadores pagados. Algo así como hacía Microsoft en los Simpsons. Ya de Bill Gates rompiéndolo todo, bueno, diciéndole a sus matadores que rompan todo, diciéndole, no me hice rico firmando cheques. Dice por acá, dice Jorge de Jojo Macri. Dice Josué González, mis top 5 de juegos de Super NES: Super Mario World, Legend of Zelda: Link to the Past, Chrono Trigger, Donkey Kong 1 y Street Fighter 2. Muy buen top. ¿Cuál es Street Fighter 2, por cierto? Street Fighter 2 y ya, no le encuerda porque si no... ¿Cuál versión? Porque recuérdense que todos son juegos diferentes, dijeron ahora. Esa ha sido la controversia del momento, si el Smash es un port o no es un port. Bueno, ya eso lo superamos, Edwin, ya sabemos. Sí, por favor. Saúl dice, en 1991 salieron los mejores juegos de Final Fantasy 4, conocido en América como Final Fantasy 2. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar por hablar. Estaba Nintendo todavía, ya yo creo que para este punto ya el Super NES en efecto había salido en Japón. Había tenido mucho éxito en Japón y ellos querían traer... Sí, el Famicom. Super Famicom, perdón. Super Famicom. Sin embargo, ellos por eso no descuidaron necesariamente al NES. El NES tuvo excelentes juegos, ya estando tan cerca al final de su vida. Tuvo juegos de excelente calidad que muchísimos recordamos porque ya para este punto llegaba a Costa Rica la revista Club Nintendo. Entonces ya muchos de estos juegos traían, ya uno más bien de comprar la revista Club Nintendo como esperando a ver qué era lo próximo que venía, ¿verdad? Que los Nintentips de Mario de Bar contra el mundo. Los famosos mareados. Los mareados. El SOS. El SOS, sí, cierto. Tiene razón, ¿cómo se llama el segmento que era buscar books? No me acuerdo. Eso tenía un nombre. Yo me acuerdo de Mareados, me acuerdo del SOS y me acuerdo de la editorial de Dr. Mario. Sí. Muy bueno. Sí, la editorial. Dice por acá, Jorge dice, los ROMs migraron a Google Drive. Sí, de hecho yo por suerte hace poco que me conseguí mi propio NES, este NES es del calle. En efecto, un amigo mío me hizo el favor de pasarme un montón de ROMs de juegos que originalmente no salieron en América, que están traducidos, y en realidad es un excelente, el SNES Mini es una excelente consola para correr, correr respaldos. Para delinquir, dígalo como es. Para correr respaldos. Bueno, usted toma su cartucho antiguo de Super Nintendo, lo pone en una de esas máquinas para extraer la información. La información. Y esa es la información que usted mete
en la consola. Absolutamente. De hecho, ya que usted Totalmente dice eso, legal. yo vi un compa que hizo una llave maya en forma de cartucho pequeñito. Súper chido. Guay, muy bonito. Carlos Roda dice, vale que un soporte de SNES es como 2 gigas con la mayoría de los juegos. Me imagino que todos los juegos pesan como gigas juntos, ¿verdad? Sí. ROMs igual a pecado, dice Jorge Badilla. ROM, yo sé Mira, lo que vos le hiciste a tu Switch, Jorge. Yo sé lo que vos le hiciste a tu Switch. Ni que fuera Doña Católica, pero de los videojuegos. Saludos a Camilo, sí, legítimo. Saludos. Josué González dice, el SNES fue la consola con la que comencé mi estilo de vida gamer. Yo siento que eso es algo que compartimos muchas personas. Ahora les voy a compartir una pequeña anécdota de mi parte, por lo menos. Muchas personas de nuestra generación, por lo menos, porque ya, digamos, están los que saltaron a partir de 64 y los que saltaron al cubo. Yo al menos sí. ¡Mocosos! Yo al menos. Esos eran los que estaban preguntando que quién era ese mae, quién era ese Conan el Bárbaro que venía para Smash. Ese Conan con ¿cómo se llama? Morningstar chiquitilla. Por cierto, cabe mencionar que hoy nos está ayudando Kylie en la parte de la Como consola. siempre. Y agradecer a los muchachos de Level Up que siempre nos ayudan con la difusión. Por supuesto. Sí. También agradecer a la gente de Estado Gamer que han estado haciendo muy buen trabajo con los noticieros. Ahí Como siempre, recuérdense que poquillo. nosotros ya no estamos haciendo noticias, pero siempre están los muchachos de Estado Gamer los lunes a las 7 de la noche, Ujú. trayéndoles todas las noticias que pueden Con necesitar. nuestro Y a amigo todos Kevin. los administradores de diferentes grupos que nos ayudan con la difusión, por lo menos ayudan a que sigamos. Es cierto. Compartiendo, que no nos banean, que spameamos. Sí, es cierto. No, agradecer también a Saúl Maroto, que él como es administrador. Dice de- Rodrigo de Marín, Performance. yo empecé con Atari. Excelente. Sí, pero esto es un roco infeliz. No, digamos, yo puedo decirles una cosa. Yo comencé a jugar cuando yo tenía alrededor de 3 años con Atari, en efecto. Sí, yo también. Yo tengo recuerdos de jugar pole position y... ¿cómo se llama el juego? Del mae que brincaba sobre los lagartos. Pitfall. De Pitfall. Sin embargo, en realidad, en el momento en el que me enamoré de los videojuegos fue en el lejano 1992, más o menos, por ahí, con un Super Nintendo. Pero bueno, vamos a comenzar con los juegos como tal. Nintendo, a pesar de que no tuvo muchos juegos first party para NES, que era que ya pues estaba cerca, ya todo el mundo sabía que en realidad venía con la salida de su vida útil. Sí, por supuesto. Tuvo un pequeño evento que se llamaba Nintendo Campus Challenge. Esto fue algo parecido a lo que fue originalmente el Nintendo World Championship, Sí. que reunió alrededor de 16 muchachos de diferentes universidades de los Estados Unidos para competir. A donde igual tuvieron que hacer algo muy parecido a lo que vimos hace 2 años con el Nintendo World Cup, jugar de diferentes minijuegos. Sí. Ahí le mandan amor. Ahí te mandan amor, Y- Saludos a Brian Pura Vida. Yo sé que están haciendo Racing Me, desgraciados. Sí, y también de ahí está diciendo Sergio Bermúdez que esa barba tuya es de Mr. Satán. Bueno, Y continuando. Saúl, bueno, uno más antes de continuar, Saúl MJ nos menciona que emuparadise.me sí, tiene una gran galería de ROMs, pues, posiblemente todo el mundo vaya a saltar ahí. Todo el mundo asaltó esa página. A mí me parece que es muy importante en realidad mantener muchos de estos juegos Sí, por activos supuesto. por medio de los ROMs. Preservación histórica, básicamente. Porque hay muchos de estos juegos que eventualmente se van a perder. De los cartuchos, como cualquier medio físico, eventualmente vas a dañarse de tal forma que ya no puedes jugar. Yo estaba la vez pasada revisando entre mis consolas viejas y mi PlayStation 1 ya no funciona. Y hay muchas consolas que poco a poco van a simplemente Este es uno que yo le di. El PlayStation 1 que usted me dio ya no funciona. Ay, yo creo que ¿En serio? tengo que revisar ese PlayStation 2. Saludos a Pero Ruth. bueno, ahí vemos Ese Play algunos. 1 tiene toda una historia, gente. Sí. Silvia dice, yo jugué por primera vez en el SNES de mi primo con Super Mario World. Era malísima. Y luego de eso mi papá nos compró un americano. Un NES. Ah, excelente. Ahí en pantalla nos estamos dando el cartucho que utilizaban para el Campus Challenge. Ujú. Exactamente. Con todo y su libretillo de instrucciones. Imagino que ahora uno de esos cuesta oro. Muchos de estos cartuchos, al ser ROMs limitados, que pues existían alrededor de 15 y 10 en el mundo, tienden a conseguir precios altísimos Sí, en el es mercado cierto. segunda mano. supuesto. Pero no solamente, pero a pesar de que Nintendo no lanzó muchos juegos para NES, en las third parties en realidad se dedicaron a tirar muchísimo más juegos y tuvimos juegos de calidad muy alta. Acclaim Entertainment lanzó el juego Double Dragon 3, The Sacred Stones, que después el subtítulo se nos Eso lo era Fire Stone Emblem. Rosetta. Ah, de hecho. No era Rosetta Stone. No, ese es Sacred Stones. Ese es Ah. ese. Dice Rodrigo, ¿en qué año Racing Ball no es Raid? Dice Brian. Saludos a Daniela. Team Ball por 1000, jamás lo dejamos afuera. Bueno, qué bueno que me esperan. Ahora llegamos a hacer Nightfall en la noche. Rodrigo dice, ¿en qué año salió el primer Mario Bros? Si no me equivoco, el primer Mario Bros salió en 1986. 84, 85. No, 85. 85 para América y 85. 83, Para 84 por ahí en Japón. En Japón. Sí.
Carlos dice, lo que me gusta del SNES es cómo se puede lograr un juego que en la actualidad sí se ve bonito, envejece muy bien. Sí. Sí. Carlos, estoy completamente de acuerdo con vos. A mí me encanta, digamos, me encanta que hayan sacado la versión del SNES Mini porque hay muchísimos juegos que a pesar de que en realidad la dificultad a la hora de jugarlos no era verlos como tal, sino en realidad tener a mano los cartuchos, ¿verdad? Y muchos de estos juegos... Comenzar a ver acá y a manquear, ¿verdad? Esto para que vean que no solamente es programa de noticias y bueno, noticias y información, sino también tenemos que tener la especie en el fondo. Yo tenía un tele igual a ese que tiene calle, de hecho. De hecho está arriba ese tele, sí. A mí me dieron el SNES con Final Fantasy 3 y Super Mario World, dice Saúl, pero Saúl, entonces vos te lo dieron cerca como el 95, 94, 95, ¿verdad? Dice, parece que Rodrigo se siente ya con los años encima cuando le dijimos el dato de Super Mario. Pero bueno, no solamente Double Dragon trajo Acclaim también trajo 2 juegos de los Simpsons que muchos recordamos con mucho cariño porque eran en realidad bastante entretenidos y bien difíciles. Sí, que eran Bart contra el mundo y Bart contra los mutantes del espacio. Por supuesto, en el apogeo de la barbanía. Sí. De hecho, en el caso de Bart contra los mutantes espaciales, de hecho la mecánica era muy curiosa porque era de estar pintando los objetos. Porque los aliens eran atraídos por objetos de cierto color, entonces, y eran repelidos por otros colores. Entonces toda la mecánica del juego era que Bart, como buen vándalo, ¿verdad? Él iba tiñendo con un spray los objetos que atraían a los aliens. De hecho, ese juego era bastante entretenido. Era bastante bueno. Saludos a Leito Checón y dice, Edwin, qué poderosas patillas de aguja dinámica. Dice por ahí. Bueno, ya volvieron después de 2 años, ¿verdad? Okay. Son las máximas patillas. Los que me recuerdan de hace muchos años saben que yo siempre, desde que me salió barba, o sea, desde que tenía 13 años, siempre usaba las patillas. Y quieres fruta, digo. No. Pero también tuvimos no solamente los juegos de los Simpsons, sino también tuvimos un icono de las Arcadias, que fue Smash TV. Smash TV es un juego conocido por básicamente robarse la premisa de la película The Running Man bueno, el libro originalmente que es de Stephen King, The Running Man, y después la película que sería protagonizada por Arnold Schwarzenegger, donde tenemos básicamente es un juego es un programa de juegos. Sí, un programa de juegos como un tipo gladiador. Exactamente, como gladiadores americanos. Esa es otra referencia que probablemente la mitad de la audiencia no la va a recordar. No estaba pensando en gladiadores americanos, pero en gladiadores de verdad, a la romana, en donde te tiran un montón de monstruos, de cyborgs y balas así, y literalmente tienes que sobrevivir. Ese año sí salió el juego de gladiadores americanos. Sí, también. Sí, salió para American, justamente. Dice Saúl, a mí me dieron el Nintendo en el 96, yo soy modelo 90, dice. Bueno, Saúl no es en los 90. Sí. Saludos a Mauricio, dice, hola mi gente, saludos desde Grecia. Jorge dice, novatos, yo no tenía para SNES y jugaba Batman en el americano. Bueno, esto es el americano todavía, como estamos diciendo. Bueno, aquí podemos ver esta versión de Smash TV. A mí me parece muy chido todo lo que hacían con el NES a este punto, porque ya los desarrolladores en realidad conocían muy bien el hardware. Y el potencial de la consola ya la manejaban súper bien. Sí, claro. De hecho, algo que hay que destacar de los últimos juegos que salieron para la Nintendo clásica es que muchos de los juegos que ya salieron en el ciclo de vida hacían uso total de toda la potencia de la consola, y hay una gran diferencia entre los juegos iniciales a los juegos de 1991. Es increíble, digamos, más o menos, digamos, ver juegos como Super Mario 3 es un mundo de diferencia con respecto por supuesto. Sí. Y digamos, se hace un mejor uso de la paleta de colores, se hace un mejor uso de lo que es y efectos, digamos, vemos esas cosas como las sombras de las paredes, ¿verdad? En realidad era muy impresionante los juegos de NES cerca del final de la historia. De hecho, vos ves esto en este momento y no te crees que es un juego de NES. Perfectamente. Parece algo que puede correr. Sí, exactamente. Era excelente. Y sobre todo la velocidad a la que corre. Si bien no tiene stuttering, el juego corre muy, muy bien. Sí. No solamente Acclaim sacó buenos juegos para el NES este año, Capcom. Y tuvo otros juegos bastante interesantes. Por lo menos Snow Brothers, que es un remake de un juego de Arcadia. El juego de la Sirenita. Y el más recordado en este año de Capcom, que fue Tailspin. Aventureros del aire. Aventuras en el aire, exactamente. Con Baloo. Sí, con el famoso Baloo. Con el famoso Baloo salido directamente de la historia del libro de la serie. Sí, exactamente. De hecho, formando parte del cuarteto de los grandes juegos basados en series de Disney que se producían en aquel entonces junto con Darwin Dog, Chip y Dale y Pato Aventuras. Exactamente. Dice Leo, como los últimos Ninja Gaiden o Google 3 es parte 3.
Golgo era durísimo, era increíblemente Golgo, difícil. sí. Pero Golgo Sí. era súper interesante porque Golgo, aparte del modo que uno andaba en un calabozo en primera persona, tenía un modo de tiroteo en primera persona, era un juego súper completo. Y Ninja Gaiden, ni quiero hablar. Saludos a Shaman, que dice, papá Val, tú eres mío. ¿Qué putas? No le crean a Saúl eso de la edad, dice Silvia. Sí. Esos juegos le sacaban las chispas a esa lata, es cierto, Es cierto. absolutamente. Sí, absolutamente. claro. Hudson Soft sacó la segunda versión de Adventure Island. Adventure Island es un juego muy interesante Sí, porque cierto. Adventure Island comenzó originalmente como un juego de arcade de Hudson Ujú. Soft. Y eventualmente como que las historias, como que los derechos no eran exactamente Hudson, sino eran de Data East. Y hay versiones de Adventure Island con otros nombres y también están en Sega, en Wonder Boy exactamente. como que Sí, Wonder Boy. están en Sega y están salieron otro poco de cosas con nombres diferentes, ¿verdad? Hasta el punto que evolucionaron a otra saga completamente diferente, que es como está diciendo Kaji Wonder Boy. Ujú. Konami sacó la versión de ¿Dónde está el mundo de Carmen Sandiego? Qué bien, Carmen Sandiego. Uy, sí. Busca Carmen Sandiego. Carmen Sandiego. Pero entonces, bueno, los que recordamos la famosa fábula y el juego original de computadora de los 90, ¿verdad? Bueno, finales de los 80, principios de los 90. Ah, sí. Sí. Era Que muy fue interesante. toda una franquicia enorme que me sorprendió. Era demasiado chido. Y yo les voy a Sí, decir una claro. cuestión, fueron los pocos juegos que en realidad logró hacer que fuera entretenido aprender, ¿verdad? Porque eso de los Sí, games claro. nunca funcionó muy bien. No, aún sigue sin funcionar. Claro, en los 90 hubo prácticamente un boom enorme de todos estos juegos educativos y casi todos no eran poco memorables, Es que fuera con esas excepciones, por supuesto. Con excepciones, claro, ¿verdad? Ahora Claro. aquí está la portada. Ahí de está Adventure Adventure Island. Island. Island 2. También, Konami también sacó otro juego que también sería muy recordado y sería muy revisado en las revistas de videojuegos, que es Tiny Toon Adventures. Tiny Toons Adventures, de hecho, con la particularidad de que un dato curioso con respecto a este juego es que es básicamente el 101 de la piratería, porque todas las versiones piratas que yo conocí de Super Mario en NES eran básicamente el juego de los Tiny Toons, pero reskineado. Que hacían como clones a partir de la base del juego Hacían Tiny como Toons. clones de Super Mario a partir del juego de los Tiny Toons. Fue muy Y de vacilón. ¿Qué vacilón esta hora que se puso 90, el que se puso de moda en los 90 de ser como versiones chicos o bebés de los... Eso viene de los 80s, desde los Muppet Babies. Sí, de Pero es hecho, que los Muppet Babies eran de los 80. Sí, de los 80s. junto De los con- 80s y usaba mucho fotaje de Guerra de las Galaxias y a Indiana Jones. Y Mucha también- vara de Lucasfilm. Ahí está, Ahí está. Ahí Super, está. Super Bros 6. No es Super Mario Bros, es Super Super Bros Bros. 6. 6. Sí, de hecho yo recuerdo haber jugado una versión que decía Super Mario Bros 4 y era este juego, que básicamente, pero con la vara de los Tiny Toons. Dice Leo, y se viene el remake de Carmen Sandiego para Netflix. Sí, Oiga, qué No chido. me molestan. Qué no. chido. una serie nueva de Carmen Sandiego para Netflix. Eso es el juego de los Tiny Toons Eso es lo que yo le estoy diciendo. con un swap skin para Buster Bunny de Mario, es. Sí, no estoy bromeando, ma, esa vara era básicamente el 101 de la piratería. Esto era el que venía en como 50 versiones en los cartuchos de 99 en uno. Ajá. Exactamente. Bueno, mencionando, de hecho, esto fue uno de los No. juegos más populares y Te uno de los transformas juegos en- que mejor Ay, se veía la tos. ya en el último ciclo de lo que es el NES. El NES. Sí. Dato curioso, fue la primera serie animada de Warner dirigida por Steven Spielberg, ¿verdad? Antes de que ¿Qué? empezara ese Antes. matrimonio hermoso de Sí, Steven Spielberg. que y esa trifecta perfecta que tuvo de Fenomenoide, Pinky Cerebro y Animaniacs. Animaniacs. Ese fue el primer trabajo Eventualmente lo dirigido de Steven Spielberg en animación. Muy bueno. Ultra Games, la subsidiaria de la que hemos hablado en los últimos programas de Konami, sacó también otro conocido como Skate or Die. También Ujú. cuando ya comenzó la época de la actitud y el radical, viejo. Ay, radical, dude. Entonces también teníamos Skate or Die. SNK, una compañía que siempre se destacó por sus juegos de Arcadia y sus excelentes ports, lanzó Ikari Warriors. Ikari Warriors Ikari Warriors. con Clark Y Ralph. con Clark Steele y Ralph Jones. Sí, pero Sí, Ikari claro. Warriors 2 no tienen a Clark y a Ralph como protagonistas. De hecho, Ikari Warriors 2 es una vara rarísima ahí en el espacio, pero de hecho yo lo tenía Cierto. y era duro ese juego. Nunca lo pude pasar por lo mismo. Pero es una vara de Esas portadas, man. esas portadas. Esas man, que- portadas divertidas de la década anterior. Del Sí, siglo sí. pasado, literalmente. Dice Carlos Ro, el prototipo de Mario Gato. Todas esas versiones chetas de Super Mario que venían en los cartuchos de 99. Y hay que mencionar que también ese mismo año vimos Tecno Super Bowl.
Vimos de parte de Tecmo, vimos en efecto Tecmo Super Bowl para el NES. Y también vimos, como dijo en realidad Leo Chacón, también vimos Ninja Gaiden 3 The Ancient Ship of Doom. Un juego súper recordado sobre la gente porque fue de los primeros juegos que traían cinemáticas en el NES. Tenía estas cinemáticas con imágenes que sí, como estaban estáticas, pero se movían y el efecto era bastante impresionante para ese entonces. Exactamente. Yo recuerdo que conocí ese juego por primera vez en una de las Club Nintendo justamente y cómo en la Club Nintendo te mostraban y que el malo siempre me recordó a Shredder, las Tortugas Ninja. Sí. El jefe final de ese juego y uno dice, estoy peleando contra es destructor. Trade West lanzaría un juego. Curioso, con este juego de Ninja Gaiden es que la versión americana tiene una dificultad aumentada. Ajá. Porque la versión original japonesa no es tan jodida. Qué interesante. Lo cual es irónico. Exactamente, no es lo que decía yo. Hay que recordar que en los 90s los japoneses pensaban que los sucios gaijins eran muy malos, ¿verdad? Que los sucios y peludos gaijins eran muy malos. Por lo general los juegos venían con dificultad más baja. Exactamente. O con alguna vara que lo volvía más fácil. Que lo hacía más fácil. Pero parece que Ninja Gaiden 3 fue la excepción. Bueno, ahí se cayeron los frames ya. No va para tanto el pobre NES. De hecho, es considerado el más difícil de la saga. Yo nunca jugué el 3 realmente, he jugado el 1 obviamente, pero este es ya para campeones. Estos juegos en realidad son groseros. Sí, son exactamente. Trade West lanzaría lo que sería el progenitor de 1000 juegos, de 1000 controles rotos. El juego de Battletoads, viniendo directamente de la Arcadia, la versión de NES de Battletoads. Y bueno, no hay mucho que hablar de Battletoads, ¿verdad? Creo que todos sufrimos con ese juego en la parte de las motos, ¿verdad? Intentando sacar los Warp Sessions. De hecho, el publisher fue Trade West, pero el desarrollador fue Rare, ¿no? Sí, fue Rare. Sí. Más bien, y no solo la parte de las motos, la bajada también tenía sus malas maneras. Este es considerado infamemente uno de los juegos más difíciles de la historia y todos los que alguna vez tuvimos la oportunidad de jugarlo podemos ser testigos de que esto rompía amistades, rompía controles y rompía televisores. Yo lo vi completo en la Club Nintendo. Pero con los mapas y todo. Esos más de la Club Nintendo hicieron trampa porque jeta que esos más pasaron ese juego. Quieren sentirse impresionados pueden buscar el speedrun del último Games Done Quick, del último game de Games Done Quick, a donde una persona pasa la pantalla de las motos de Battletoads con una venda alrededor de los ojos. Wow, ese va a estar a otro nivel. Eso es otro nivel, definitivamente. ¿Quién sabe qué clase de estado mental tuvo que alcanzar? Tuvo que entrar en la zona o chutarse a punta de cocaína, man. No sé, man, para que lo haga con una banda en los ojos. Sí, es muy difícil. Eso tuvo que haber sido algo más que la zona. Imagínate cuántas veces lo habrá hecho para aprenderse la zona. Sí, claro. ¿Verdad? Más bien tuvo que haberse... No sé, tuvo que hacer como hizo Chaka de Virgo, man. A volverse con la zona, salir con la zona. Se privó de uno de los sentidos para abrir así como... poder abrir exactamente. Sí, como que seguro también terminó volviéndose compa a la zona, salía con la zona a ir a la golpe. Sí. Otros publishers que en realidad hicieron un trabajo excelente este año para NES, para el NES fue Data East, trajo dos juegos en realidad muy recordados de las Arcadias. El primero, un querido de las Arcadias del Parque de Diversiones. El Capitán América y los Vengadores. Capitán América. Por supuesto. La versión de Super Nintendo. De NES. NES. Y también, por cierto. Exactamente. Y una versión de Robocop para NES. Que este sí es un poco infame porque sí era muy diferente de la versión original de arcade. Sí. Bueno, al menos es que también había un montón de versiones, incluyendo una para el Spectrum ZX, creo que era. Dice Saúl, ¿cuándo han dejado de creer los japoneses que los occidentales son mancos? Yo creo que en el momento en el que empezaron a hacer juegos, los más de este lado del charco, ¿verdad? En que les pateamos el trasero en el Evo. Sí. Aunque eso ya no pasa mucho, ¿verdad? Sí. Pero bueno, otro de los juegos más relevantes de este año fue JVC se lanzó un juego Star Wars para el NES. Hay que recordar que ya para este momento había salido la trilogía de Star Wars, ya era todo un hito en lo que era cultura popular. Lo tuvimos también en el americano. Uno de los juegos más queridos de NES y uno de los más buscados también fue lanzado por Sunsoft, que es Batman Return of the Joker. Por supuesto. Posiblemente que está considerado uno de los mejores juegos de Batman que se ha hecho, junto con lo que es, obviamente, Arkham Knight, la saga de Arkham, ¿verdad? Pero esto es dificultad clásica pura. No hay juego que grite más
dificultad de Nintendo como este juego. A mí me parece muy interesante este juego porque en realidad se siente como un juego Capcom, no se siente como un juego Sonso. Se siente como un Mega Man, se siente como un juego y está muy adelantado a su época. Toda esta cuestión de rebotar a las paredes que después eventualmente lo copiaría Mega Man X, ¿verdad? Y también, bueno, el mismo Ninja Gaiden, ¿verdad? Exactamente. Pero es un juego muy, muy bueno, de Es un hecho. juego muy, muy sólido. Sí, el único juego donde Batman va a matar, va a tirar a matar, literalmente. Me pareció muy interesante, ¿verdad? Que el man en realidad no golpeara, que disparara a estos batarangs. Sí. Bueno, acuérdense que esos batarangs no matan, pero sí te dejan casi muerto. Le rompimos la espalda, Batman, le rompiste la espalda a este hombre. No está muerto. No está muerto. No está muerto. No está muerto. Vivirá. Y pagará con su crimen. Con una espalda rota. Diga Silvia, oiga eso, papá, Robocop, ese visión es shiny. Ese vision es shiny. Ay, qué mal. Hubieron otro par de juegos más por allá muy interesantes. La llegada del famoso Puyo Puyo. La llegada en Japón del famoso Puyo Puyo, que era este juego que lanzaría igual 1000 copias en Android, ¿verdad? 1000 versiones Flash. Sí, que es considerado como el Crystal Met de los japoneses, de hecho. Son Algo super así. fiebres a lo que es Puyo Puyo. De hecho, yo recuerdo que justamente un Puyo Puyo japonés tenían de invitado a la unidad Evangelion 01 por alguna razón. ¿Qué? Sí, pero no. Aquí hay una nota curiosa respecto a este juego porque pese a que salió para el Disk System en Japón, no lo portearían hasta muchos años después, inclusive con otro nombre de franquicia, porque la primera vez que salió ya en Occidente fue en un juego de Sega de Dr. Robotnik. Probablemente hablaremos la próxima. Dr. Robotnik and the Mean Bean Machine. Eso. Y en el Super Nintendo, la versión de Puyo Puyo sería Kirby Avalanche. Kirby's Avalanche, correcto. Que es un juego que... No, aquí tiene Dream's Curse. Perdón. Yo a 10. Eso sería No a 10. No a 10. Yo sí que aquí hablaría también de un par de juegos más que salieron en el 91 que me llama la atención porque justamente va de la mano con lo que estaba hablando Sendo de los famosos juegos piratas de Mario, que fueron el Mario 4. Mario 4. Que realmente es un juego llamado Armadillo. Ok. Que de hecho, ya ahorita pongo un fotaje. Y el otro es un juego de Jaleco que se llama Sayuki World. Y después hubo un Sayuki World 2 que en América lo portearon como Wompen. Yo me recuerdo Wompen. Que básicamente es como un clon de Mega Man. Pero que también fue porteado por los hackers como Super Mario 13. Super Mario 13. Ya les voy a poner un poco más. Ok, pongamos un poco de fotaje. Muy interesante en realidad lo que... Bueno, saludos a Jeffy, que está por ahí. Saludos a Cristian Peralta también, que se acaba de unir. En realidad muy interesante, como estamos diciendo, esta última etapa del NES, juegos que en realidad le sacaban todo el jugo a la consola, todo el potencial gráfico a la consola. Sí, por supuesto. Y que en realidad hacían cosas que eran muy impresionantes en su momento. Vamos a esperar acá. A mí me hacía mucha gracia todos estos juegos piratas porque los piratas eran, oiga, en los tiempos del NES ellos eran una maravilla. Eran súper contracreativos, ¿verdad? Sí, son los padres del homebrew hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque digamos, yo me recuerdo ver cosas, yo me recuerdo ver una versión pirata de Sonic para NES. Y yo vi una horrible. Y yo vi una versión de Sonic para Super Nintendo que traía Mario también. Bueno, y ese era Super Mario Bros. 4. Era Super Mario Bros. 4, de hecho. Okay. ¿Esta es la versión original? Ya pongo el pirata. Okay. Vamos a poner la versión pirata. La versión pirata. Que le cuento que perfectamente puede pasar, porque en aquel entonces uno era bastante ingenuo, no tenía idea de realmente cómo se manejaban los tejes y diretes de lo que Y sobre todo porque hay que recordar, digamos, el cambio tan grande que hubo de Super Mario 1 a Super Mario 2. Entonces uno veía esto y uno decía, pues mira, tal vez, ¿verdad? Sí, puede ser. Yo lo veo viable. Y si aparte de eso te ponen en efecto, le cambian el skin a Mario, ¿verdad? Así que el cambio no es y uno decía, pero Mario se transforma en Armadillo. Bueno, y se ha transformado otras veces en Zorro y en Rana, why not? Bueno, en Tanuki, madre. Se está haciendo abuelita. En Super Mario ese lo hace, ¿será una referencia? Ok, ese es uno. Este juego es interesante, es de esos juegos que iban a sacar en América y al final nunca salieron.
Ahora, este juego no es el que eventualmente se transformaría en el famoso Dylan Ranger, que es también un armadillo, ¿o no? Eso es algo nuevo. Tal vez esté basado un poco, pero no, realmente este era por plataformas, no sé. ¿Quién sabe? ¿Y Dylan Ranger cómo es? Es que yo ese juego no lo he jugado, pero ahí me da la impresión de que es como... Es como un Tower Defense. Dylan es un Tower Defense. Sí, pero no se descarta que tal vez se tenía es inspiración. el tatarabuelo, una cosa así. Dice Silvia, no, cactus fantasmitas se mueren. Silvia dice igual, pero eso se ve igual y no como Mario. Sí, es cierto, porque lo que era el World Map y todo, ¿verdad? Y si ven que vacilón, digamos, la barra de abajo y todo, igual también parece como un juego que perfectamente podría ser Mario. Yo este juego lo tuve, de hecho, eso me acordé. Yo este juego tuve ese cartucho. Bueno, ya, este cartucho. Ya pongo el cartucho que es. A ver. Aparte de eso, volvemos a lo mismo. Como los piratas, ellos no respetaban nada. Aquí en Costa Rica se encontraban muchos cartucho. Muchos cartuchos que eran esos, exactamente como están diciendo, 99 en uno, y que muchas veces tenían juegos que ni siquiera habían salido aquí en América. Digamos, yo el juego de Macros, Scramble Valkyrie, yo también. Yo lo jugué porque venía un cartucho de multijuegos. Sí, no. Yo es que nunca tuve esos cartuchos. Yo jugué así como 2 versiones del de Popeye, de hecho. El de Popeye también. Eso es Sayuki World. Y el del León. Que también había El salido. de aquel como payasín de circo que sacaba el León. Circo Charlie. Este Sayuki World creo que me suena. Okay. Este es el 2, de hecho. Vamos a ver. Y uno cariño, ese juego es tan chino, no entiendo nada. Sí, que era indio, el personaje en América. Ajá, con una lancilla. Con una lanza. Exactamente. Es cierto. Sí, claro, por supuesto, es el Rey Mono, ¿verdad? Sí. Dato curioso, ñoño, para los que no sepan, Sayuki es otro de los nombres que tiene Goku. Eso es la forma como se le conoce a Son Wukong, a Son Goku en Japón. Sí, Son Wukong es el nombre chino original. Es el nombre chino original. De hecho, si uno ve los poderes de este, hay una pantalla, porque este juego es muy al estilo Mega Man, donde vos pasás después del primer jefe, te desbloquearon un mapa y te dan poderes. Te dan poderes y uno de los poderes es de hecho la nube. Muy bien. Sí, claro, por supuesto. Sí, tenía toda la pinta perfectamente ser pasarse por un Mario bien esquineado. Ahora, el Mario, la versión de Mario, bueno, si Mario que pega con un palo también. Ahí está Mario. Antes, vea la calidad de esa portada. Vea la calcomanía también. Usted se sacaba 100 en todos los exámenes de la escuela. Usted le decía, mami, quiero que me compre este. Super Mario 13. ¿Por qué Super Mario 13? Todos mis amigos están jugando Mario 3. No, yo voy 10 pasos más adelante. Y ahora Mario se va a agarrar con un bicho ahí chino. Musculoso. Y si no. ¿Y cómo pega? Ve a Mario con palo. Ve a Mario con palo, exactamente. Sí, aunque eso sí, la animación de daño no. Le van a cambiar, ¿verdad? No. Calla, déjate pegar, para una más. Sí, cuando le pegan. Se transforma, ¿verdad? Sí. Qué cosa, bueno, no, pero la tanto se animación los podía pedir, ¿verdad? Sí, la animación de Mario con el palo, inclusive pegando hacia abajo, funciona. Sí, funciona. Sí. Funciona. La verdad. Esta gente, ¿verdad? Bueno, sorprende. Dicen ahí que la necesidad es la madre alimentiva, ¿verdad? Exactamente. Dice Silvia, veas el nivel de Photoshop, diseño gráfico nivel 500. Chino-japonés, dice Saúl, algo así, parecido. Vamos a pasar al Game Boy. El Game Boy tuvo juegos excelentes. Nintendo mantuvo el Game Boy vivo durante esta temporada porque hay que recordar que el Game Boy estuvo vigente como durante hasta 13 años. 1996, cuando salió ya el primer Game Boy Color. Exactamente. Entonces, hay muy excelentes juegos de excelente calidad para el Game Boy. De parte de Nintendo, como Super RC Prom, este juego de carreras en el que manejabas carritos a control remoto, que era súper complicado de jugar al principio, ¿verdad? Yo nunca lo jugué, pero sí es sé que cuál es. La visión era isométrica, entonces vos a la hora de girar no girabas exactamente como pensabas que el carro iba a girar, ¿verdad? Entonces era un poco complejo de aprender a jugar. Pero no solamente hubieron juegos como Super RC Prom, sino hubieron grandes juegos como Metroid 2, Return of Samus. El original. Famoso. Que salió, del cual tuvimos un remake hace un par de años. No, hace un año. Salió el año pasado. No, menos de un año, de hecho. Wow.
Septiembre del año pasado. Bueno, es que me lo pasé tan rápido que me lo comí, que ya lo recuerdo, Sí, no. ya solamente vi en mis memorias. Más bien, nos dice Tomás Duro en los comentarios, desde un punto de vista de programación, lo ve muy divertido hacer estos hack ROMs. Es cierto, digamos que yo estaba hablando la vez pasada con Calle, yo tengo un Wii hackeado como con 500 gigas de ROMs y les voy a decir una cuestión, para mí para mí la diversión más grande que le he sacado a ese Wii fue todo el proceso de aprender a hackear. Pecador. Bueno, también Si quieren buscar un poco más de estos hacks, pueden buscar bootlegs, correcto. Pero antes de que Nintendo les caiga y los cierre como Amo Paradise. Ahorita los vuelven a subir. Ahorita lo saben. Ahorita lo saben. Ahorita aparece otra página. Cuando algo se sube a internet está ahí para siempre, man. Exactamente. A veces. Ahí está. Excepto el show de Pedroto. No, pero ese no está en internet, está en Betamax, man. Sí, pero no está en internet, No créanme está que lo he en buscado. Bueno, aquí podemos ver Calle jugando Metroid 2, Return of Samus. En realidad un juego muy revolucionario para su época. Muy complicado. Maldito juego, exactamente. Juego cabrón. Más porque uno no tiene mapa. El remake, que sufrir. el remake es un juego excelente en realidad. Sin embargo, sí les voy a decir que no. Hay que recordar que sigue siendo un remake de un juego de Game Boy Advance y sí tiene Game Boy. problemillas. Bueno, Game Boy, sí, exactamente. Sí, tiene sus problemillas. Tiene sus problemas, sobre todo a nivel de mapa. Uh-huh. Otro juego que tuvimos fue la segunda entrega, Kid Icarus Mister of the Monsters. of Myths and Monsters. Que no tiene bombas todavía. Ahí calle y se pela el rabo. Una de las pocas sagas que en realidad Nintendo tenía abandonadas durante muchísimos años. Uh-huh. Porque Kid Icarus salió en NES, salió en Game Boy y nada más, no volvería a salir hasta sino hasta el 3DS. 3DS. Exactamente. Bueno, ¿cuánto tiempo irá a pasar para que vuelva a salir? Ya, y quién sabe. Muy buena pregunta. Nos dice Leonardo Yacón. Del NES al final yo rescato Kirby's Adventure, que es brutal. Sí, claro. Y Sí. Gargoyle's Quest 2. Qué pedazo de RPG. Carlos era difícil. Sí, que de hecho Kirby's Adventure fue uno de los últimos juegos que hizo Nintendo para NES. Y uno de los que tiene más potencial gráfico. De hecho, eso es lo que se llama. Y Eso se ve como un juego super, man. Se ve como un juego super. Se ve como un juego super ese juego. ¿Cuál juego? Kirby's Adventure para el NES. Kirby's Adventure. Sí. Pero ese pito está chingo, man. No me diga nada, man. Parece un infante con gorrilla ahí, man. Como lo trajo al mundo. Es man. Era un querubín, man. Pero es Parecen que. los querubines que tenían las abuelitas en la casa. Exacto, exactamente. parece un migüento. Está vacilón ese el Kirikaros. Acclaim no se quiso quedar atrás con el Game Boy Advance y tuvo también la Game Boy. con el Game Boy, perdón, en la costumbre. Te estás adelantando a una década. Como 10 literalmente. años, sí, exactamente. Acclaim tuvo Bart Simpson's Escape from Camp Deadly y Double Dragon 2. Uh-huh. Capcom no se quiso quedar atrás también y tuvo Mega Man, tuvo Dr. Wily's Revenge, un juego que en realidad era una combinación de todos los Road Masters. Es una amalgama de los primeros Como tres todos los Mega Man. Megamanes de Game Boy, ellos siempre se caracterizaron porque los Megamanes de Game Boy del 1 al 4 eran una amalgama de los juegos de Super. A partir de Mega Man 5 para Game Boy es que hicieron su propia historia con sus propios Roadmasters completamente diferentes. De hecho son bastante disfrutables los Sí, Megamanes de Game Boy. yo jugué los primeros tres, de hecho. Sí, yo Me los los jugué prestaron en también. el colegio. Muy buenos. Perdón. Bart, ¿cuál otro era? Y Double Dragon 2. Doble Dragón. Doble Dragón. Double Dragon 2. Que creo que ese doble dragón, si mal no me equivoco, realmente no es un doble dragón, es un Neketsu de Kunio-kun. Hay un doble dragón de Game Boy que es Kunio-kun. Que es Kunio-kun, Pero Ah. le dijeron, pusieron doble dragón porque le llamas. Digo que vendía Por más supuesto. claro, por supuesto. Pero igual es un beat'em up, así que no. Sí, Digamos no que había tanta pasaba- diferencia. Sí, Sí. ahí podían así como esconderlo por debajo de la alfombra. Konami tuvo dos de sus sagas más emblemáticas también en Game Boy en este año. Tuvo Castlevania 2, Belmont's Revenge. Hay que recordar que el primer Castlevania tuvo muchos problemas porque era un juego demasiado sencillo. Ujú. Sin embargo, ya Castlevania 2, Belmont's Revenge introducía de vuelta cosas como armas secundarias, como Pero upgrades de seguimos vida. todavía en la línea de... Konami. No, ya no estamos con los de Game Boy, ¿verdad? Estamos ya con los de NES. ¿No estamos con los de Game Boy? No, ya lo terminamos. Por eso, pero el Belmont's Revenge. Castlevania World's Belmont's Revenge es de Game Boy. Ujú. Ah, ese es el que uno usa al hijo, A Christopher Belmont. a Christopher. Christopher Sí, 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 Belmont. sí, sí, El hijo ya- de ya Sonia me cayó, Belmont. Ya me cayó. Sí, sí. Sí, el hijo de Sonia Belmont, de hecho. Dice Thomas, nunca logré terminar ningún Mega Man. Thomas, eso es un hito es un rito de paso.
Bueno, yo diría, sería bueno que te consiguieras los Mega Man Collection, son súper baratos, cuestan como $9 y ahí vas a pasar tu buen rato jugando porque son juegos Sí, groseros. aprovecha ahora que salieron los, en efecto, de Collection. Es un pecado no haber jugado Mega Man. juego es del diablo. Este juego es del diablo, sí. Y eso que este ya es más, tiene más cosas como subarmas, el látigo sube de nivel. Pero sí, este juego feo, estos juegos eran groseros, sobre todo cuando usted tenía que pasarlos en 2 horas, que era lo que duraba las cabronas las 6 baterías y se hartaba el Game Boy. Exactamente. Y exactamente, moviéndose en el bus uno, en la parte de atrás del carro, era una cosa terrible. Por supuesto, no tenías que depender de puros passwords, porque no tenía como memoria para salvar. Claro. Dice Silvia, ese otro diseño gráfico nivel 500, vea esas proporciones, dice. Y nos decía Thomas Drew, yo tengo la película de Pokémon en VHS, ahora que mencionaron la Betamax. O me compro uno para el Color y lo juego cuando esté fuera de casa. También. El otro juego que trajo Konami al Game Boy fue Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Back from the Sewers. Un beat'em up bastante interesante también, de parte de las Tortugas Ninja. Ultra Games, que era la subsidiaria una vez más de Konami, tuvo Operation C, que era la versión de Contra para Game Boy. Para Game Boy. Namco al fin trajo Pac-Man, el icónico Pac-Man. Con el speech que tenían con Tengen. Con Tengen, exactamente. Carlos Roda dice, yo tampoco puedo pasarlo. Otro que tiene que ponerse a jugar Mega Man. ¿Qué pecado? Ustedes dos me tienen muy decepcionado porque como alguien que ha jugado todos los Mega Manes, me la deben. Es que el primero sí. Sí, el primero sí, el primero y el X6 sí se los perdono que no los hayan pasado porque son duros. Bueno, tenés uno pendiente, ¿no? ¿Qué? De los X. No, solo el X8. Es el único que no he jugado. De todo lo demás sí. Es que es feo. Square Enix, No sé. después de todo el éxito No lo he que tuvo jugado. con Final Fantasy y con Dragon Quest, decidió aventurarse en el Game Boy y trajo 2 juegos bajo un nombre ya muy reconocido que no son originalmente Final Fantasy y son Final Fantasy Adventure y Final Fantasy Legend 2. Sí, Final Fantasy Legend 2 en realidad es un juego de la saga conocida como Saga. Saga. La Saga. gente de Saga. Sí, Que- eso lo habíamos discutido hace unos programas atrás. Creo que Sí. De hecho, el programa anterior, Ujú. 1990 me parece. Sí. Y también trajeron Final Fantasy Adventure, que en realidad sería el primer juego de Seiken. Seiken El Densetsu. Seiken. Sí. Conocido en América como Secret of Mana. Secret of Ujú. Mana. Ujú. Bueno, en realidad no Secret of Mana, la saga Mana, porque Sí, en realidad la Secret saga of Mana Mana. es el segundo. Sí, Sí. el de Super Nintendo. El de Que Super justamente tuvo un remake hace unos meses. Excelente. Que a mí me gustó, yo no sé, yo sí lo jugué. Sí, lo quiero- jugué. yo quiero jugarlo. Yo La- quiero jugarlo porque disfruté el de Super Nintendo. Hay que tener en cuenta que la leyenda de la espada sagrada, pues. lo que pasa es que, digamos, Seiken Densetsu, los que no saben, comenzó como un Final Fantasy. Muchos de los RPGs más grandes de Square que no han sido Final Fantasy comenzaron como Final Fantasy. Ujú. Y eso es lo que vamos a ir viendo a través de Los primos programas de los años. bastardos son. Exactamente. Algo así. Los primos cool, yo soy como usted, solo que mejor. Soy tú, pero mejorado. Soy tú, pero mejor, exactamente. Taito, una vez más, trajo 2 hitos más de las Arcadias al Game Boy. Bubble Bobble. Bubble Bobble. Otro Bubble juego Bobble. que lanzaría 1000 versiones de Flash Bueno, para los browsers. 1000 versiones de todo, no solamente en Flash, aún Y antes que el Flash incluso. Uno de los juegos más violentos que he visto en Pixel Art, que es Elevator Action. Elevator Action. Muy buen juego. ¿Cuál? Elevator Action. Elevator Action. El del mal, el del. Porque es un juego igual original de Arcadia en el que tenés un personaje que va subiendo de diferentes pisos, tiene que moverse tras El ladroncillo que va bajando por un ascensor. En realidad no es un ladrón, es ya, un ya, espía ya. en realidad. Bueno, el espía, pues. Sí. Bueno, como pueden ver, esto es Secret of Mana, bueno, ya se ve que en efecto en ese momento ya Square quería hacer un juego un poco diferente. Quería ser un Zelda, no diga Quería nada. hacer un Zelda, básicamente, querían robar Algo un así. Zelda, y bueno, los otros juegos que tuvimos fue Tecmo, trajo Tecmo Bowl una vez más, y trajo Ninja Gaiden Shadow, la versión de Ninja Gaiden para NES, para Game Boy. Game Boy. Ubisoft, extrañamente, comenzaría a sacar juegos, y uno de los primeros juegos que sacó fue Dragon Slayer Legend. Este juego igual basado Sí, en una adaptación de Dragon's Lair, perdón. el famoso juego de Arcadias creado por Don Bluth, conocido también Exactamente. por ciertas Por películas muchas de películas, animación, por muchas. como el Misterio Nim, las Sí. películas Fire de... Emblem. Bueno, Las la historia- películas la historia de de- American American Tape, Tape. perdón. Exactamente conocidas en Latinoamérica Y como la- las películas de Fable. Ujú. ¿Y cómo se llama? La la- Tierra antes del tiempo. La Tierra antes del tiempo. Y sus innumerables secuelas en las cuales por dicha Don Blue no estaba relacionado. Sí. Porque esa franquicia sí tuvo... No, pero Don Bloom es un Ah, señor, sí, es un por supuesto. señor personaje de lo que es el mundo del En anime. realidad.
Y hace poco, en realidad, él comenzó a trabajar en un proyecto nuevo. Sí, un Kickstarter. Él estaba trabajando en un Kickstarter para poder lanzar una película animada como tal, basada en Dragon Slayer. Pues ya por la gente de Nostalgia Creative. Súper chido en realidad. Ellos son muy, digamos, Don Bluth, básicamente él era el que hacía todas las películas animadas que ustedes vieron en sus infancias. Que no eran de Disney, eran de Don Bluth. Sí, exactamente. Anastasia. Un troll en Nueva York. La secuela de Anastasia, bueno, es que secuela porque es de nombre, porque solamente... Todos los perros van al cielo. No, yo estaba pensando en Bartok, el Invencible. Bartok. Bartok. Sí. De hecho, esa peliculilla es más buena de lo que parece. Para ser una secuela de VH, porque las secuelas de VH tuvieron su infamia en su momento. Por supuesto. Otros publishers, Accolade trajo Turrican, que era un juego de naves. Excelente, en realidad, súper conocido. Turrican, duro como el solo. Y Irem Tau R-Type, otro famoso. El hermano perdido. Esos dos juegos siempre andaban. Los voy a tener yo muy presentes porque si ustedes pensaban que, o sea, Gradius no es nada a la par de Turrican y R-Type. Y R-Type, sí. Bueno, ahí podemos ver. Esto es Dragon Slayer. Correcto. Nunca lo jugué. Muy diferente a lo que uno tenía. Pero por lo menos está mejorcito que el de Super Nintendo. El Super Nintendo. El de Super Nintendo es cancerígeno, sí. Y aquí ya entramos directamente con el Super Nintendo. Por supuesto. El cual tuvo muchos pesos pesados en su momento. Sí. Hay muchos que consideran que el Super Nintendo hasta la fecha, ha sido una de las mejores consolas que se ha creado en todos los tiempos. Muchos la consideran como la mejor consola de todos los tiempos. Mucha gente la considera aún al día de hoy como la mejor consola. Y es donde muchos de nosotros nos criamos más, porque era cuando todavía éramos niños, pero ya teníamos un poco más de conciencia de lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces el Super Nintendo es algo que todos nosotros llevamos muy presente y es sin lugar a dudas donde nacieron los clásicos de clásicos que por hoy son leyendas de los videojuegos. Tan solo $197. Tan solo $197. Entonces aquí oficialmente ya entramos en... Ese precio aún era carito. Sí, claro, por supuesto. Si usted hace por inflación, eso que le daría alrededor de $400. Como $350, $400. Sí, claro. Especialmente llegamos a la tercera generación, la más importante para muchos. Corría. Creo que esta es quinta generación. Yo creo que es como quinta, sexta, porque creo. Sexta es la de PlayStation 2, ¿no? Corría el año 1993 y Edwin era un pequeño niño de 7 años con los ojos llenos de esperanza por la vida. Y culos de botella, no digan nada. En ese tiempo no usaba lentes todavía, no se equivoque, muchacho. A ver, ¿por qué estás usando otros lentes? Usted no se había puesto ya los... No, esa vara no se arregla para siempre, man. Pero usted no se había operado. Sí, pero eso no se arregla para siempre. Y resulta que Edwin llegó, y Edwin ya había jugado anteriormente Atari, como ya he puesto anteriormente. Edwin había jugado Atari en el Atari de la tía, había jugado Pole Position y había jugado Pitfall. Y resulta que viviendo ya en las tierras perdidas de Guanacaste, una vez llegó al comisariato del pueblo y vio en un tele que estaba puesto en el mostrador una cosa una cosa completamente maravillosa, y fue amor a primera vista. El juego que estaba corriendo en esa cosa maravillosa era Super Mario World, en efecto. Mario World. El juego que le inició todo para Edwin. Yo había jugado Mario anteriormente porque había jugado NES. Sin embargo, fue Super Mario World con el juego que en realidad me enamoré de la que fue Nintendo en su momento. Y bueno, los videojuegos en general. Yo tenía muchísimas ganas. A mí me pareció impresionante poder ver todo lo que hacían estos juegos. Todo lo que hacía esta consola. Y en efecto fueron varios juegos los que trajo el Super NES de salida. Entre ellos, Nintendo vino con F-Zero, un juego de carreras súper impresionante en su momento, ¿verdad? Sobre todo por este modo 7, que era uno de los puntos más importantes de toda la mercadotecnia alrededor del Super NES, ¿verdad? Este modo 7 que hacía... Era el Blast Process, pero de Nintendo. Pero de Nintendo, exactamente. Exactamente. Y eso sí, F-Zero también era muy concho. Muy grosero. Básicamente tenías que aprender a dominarlo y no era cosa sencilla. Sí, pero hay dos juegos de carreras que yo sí llevo en mi corazón de la época de Super Nintendo. De hecho, yo nunca jugué F-Zero, para ser honesto. Y eso obviamente Mario Kart y Top Gear, man. Los Top Gear, por supuesto.
Bueno, Konami lanzó Gradius 3, otro juego de naves excelente, que hasta el punto hoy, hasta el día de hoy todavía sigue teniendo cierto following y sigue siendo referenciado en muchos otros juegos de Konami. Es un show clásico. Es un sí, más que... Pero más que todo fue Nintendo. Porque Nintendo tuvo F-Zero, tuvo también Pilot Wings, otro juego muy conocido. Precisamente todos estos son juegos de lanzamiento. Correcto. Son los juegos de lanzamiento de la consola. Pilot Wings es un juego que igual Nintendo al día de hoy todavía es una franquicia que sigue hasta cierto punto utilizando. Recordándola, por lo menos. Recordándola, o por lo menos teniéndola en ¿cómo se llama? Evolucionó en Wii Sport Resorts. Hasta cierto punto, sí. Pero igual, digamos que bien iba. Y en Smash hay todo un homenaje porque hay básicamente una escena que es Pilot Wings. De hecho, la última vez que vi un juego Pilot Wings propiamente fue de Nintendo 64. No, opa, se fue la luz. Tuvimos un golpe corriente ahí. Continuamos, no estamos. Nos caímos. Todo depende del internet. Seguimos al aire. Sí, vamos ahí. Está corriendo, pues todavía el programa. No veo. Sí, está corriendo. Sí, está corriendo. Dice Thomas, otro que siempre quise tener fue Tortugas Ninja y también Bart's Nightmare. Juegos excelentes. Okay, de hecho, voy a hacer un comercial. Para el 2019 tenemos pensado hacer tal vez alguna serie de Let's Plays retro basados en Super Nintendo. De los juegos que hablemos hoy, gente, escojan 3 que ustedes quieran que aquí nosotros nos sentemos a jugar para esas serie de videos. Que no sean Battletoads, por favor. Que no sean Battletoads. De los de Super Nintendo, ¿verdad? De los de Super Nintendo. Sí. Un comercial, es cierto, elijan 3. No sé qué tan buena idea sería. Comencemos con 3. Comencemos con 3. Ahora nos van a poner como las cosas más oscuras y bizarras. Y mediocres que pueden haber. Porque, sí, también es súper. Elijan 3 y elijan qué miembro de Bastión Félix quieren ver jugándolo. Exactamente. Otro de los juegos que se en realidad sacó Nintendo y uno de mis preferidos para la consola fue la versión de SimCity para Super Nintendo. En realidad súper creativo toda esta cuestión de crear tu propia ciudad y cuidarla y que hacía falta que hicieras más que la energía, que el agua, que el mercado, construir suburbios, todo esto muy interesante, súper chiva. Y claro, una vez que ya todo estuviera perfecto, municipal, el videojuego. Y una vez que ya todo estuviera perfectamente hecho, invocar a Bowser y que se pasearan todo. No, pero honestamente, prácticamente el burócrata sería decir un insulto porque por lo menos eres más efectivo que uno. ¿Cierto? Sí. Yo creo que sí. Bueno, y eso lo dijo nuestro querido amigo, el burócrata, ¿verdad? Burócrata nivel 12, él es como Hermes de Futurama. Sí, seguimos. Dice Carlos Roda, dice Top Gear 3000, excelente juego, uno de los preferidos. Sí, seguimos en el programa acá. Sí. Ya se congeló el. No, aún estamos. De hecho, ahora ya saltamos a uno de los. Ya vamos para uno de los clásicos de Super Mario. Básicamente. Que básicamente fue algo que nos marcó a nosotros 3 en lo personal. Super Mario World. Y en efecto, Super Mario World. Exactamente. Mi Mario preferido en 2D al día de hoy todavía. Mi segundo Mario preferido. ¿En 2D? Ay, no tengo mucha preferencia. Yo en realidad, a mí me parece, eso es un juego que yo intento jugar una vez cada cierto tiempo. Sí. Por lo menos. El mío es el preferido de Super Mario. ¡Calle, clásico! ¡Malo! Es clásico. Todo el mundo después de mucho tiempo no jugar Super Mario World. Eso es exactamente lo que hace. Sí. No se lo olvida de ese Bill Bullet gigante. Dice Andrea, así empezó Johnny Araya con SimCity. No, ni tienes que agacharte, al menos cuando está enano, sí, cuando está en modo Mario. Yo tengo una anécdota, yo creo que todos tenemos una anécdota con respecto a este juego. Voy a contarles una rápida y es que mi mamá siempre le gustaron videojuegos. De hecho, el Atari que yo jugaba era el Atari de mi mamá y había que ver a mi mamá partiéndole el trasero a mi hermano en Atari Boxing, ¿verdad? Pero a ella siempre dice que a ella no le hacía gracia a Mario. Me dice que, es que ese bichillo brincando, no. No le hacía gracia. Cuando a mí me llegó mi Super Nintendo por allá en 1996, que fue cuando mi hermano me lo mandó de Estados Unidos, yo me puse a jugar Super Mario World como loco porque era de esas cosas que yo necesito jugar eso. Y mi mamá siempre decía, no sé qué es la gracia de ese juego, ¿verdad? Yo no me gustan los Marios. Vea, y yo ya cansado de ver a mi mamá reclamando de que no le gustaba Super Mario, y mi mamá, mami, usted que jugó videojuegos clásicos desde siempre, juegue un rato Mario, a ver qué la reto. He dejado a doña Amalia Chandy toda una tarde de domingo jugando Super Mario. Y eran las 10 de la noche y esa señora no quería soltar el juego.
Y maldita porque se le hacía un colocho con el botón de brincar y el de salirse de Yoshi. Entonces era como... más de una vez se murió por tiempo porque no dominaba el asunto de poder de brincar con Yoshi y salirse de Yoshi. Entonces estaba maldita. Qué bonito, en realidad. Eso es una de las, a mí algo de lo que me gusta mucho de los videojuegos definitivamente es el hecho de que muchas veces suenan a las personas. Sí. Yo tengo recuerdos muy bonitos jugando, aunque no lo crean, pinball con mi papá en NES y el juego de Mario de Golf. Sí. Igual yo jugando Street Fighter con mi hermana, que de hecho el primer crush de mi hermana fue Vega de Street Fighter 2. Le encantaba Vega y dice, qué personaje más guapo y no sé qué. Y solo usaba Vega, la desgraciada. Yo también. Dice por aquí, dice Silvia, yo creía que era malo jugando Mario hasta que llegó Calle a hacerme cambiar de parecer. A dar cátedra de manco. No han visto a No Mario. he visto así ese huevón. Me decías que nos ibas a contar. No, yo, digamos, no tengo tantas anécdotas como ustedes, al menos con padres, pero sí como hermanos hasta cierto punto. Aunque yo creo que, digamos, yo sí era más receloso con mi Super Nintendo y casi me costaba soltarlo. Pero es que usted era del Super Nintendo. Yo no tenía Super, entonces yo ando bien. No, yo también era medio receloso con el Nintendo chino que tenía. Sí. Curiosamente, de hecho, yo este juego tampoco lo tuve. Bueno, de hecho, yo no tenía Super, nunca tuve. Yo sí tuve. Y en particular, ninguno de mis amigos lo tenían. Y fue hasta muchos años después que mi mamá estaba sacando la tesis de licenciatura o de maestría, no recuerdo cuál de las dos. Y nos fuimos a quedar a la casa de una compañera que vivía en Punta Arenas. Mientras ella estaba, no sé, haciendo cosas, terminando la tesis. Y fue una noche donde tenían el juego. Y yo no me levanté hasta casi pasar el juego. Wow. Quedamos jugando como hasta 2, 3 de la mañana desde que llegamos en la tarde. Y es que este juego... A mí es que como mi hermano se había ido a Estados Unidos, mi mamá le dijo a mi hermano que me mandara un Super Nintendo porque ya estaba cansada de darme plata para ir a los videos. Entonces dice, me sale más barato comprarle un Super Nintendo. Me sale más barato comprarle un Super Nintendo que seguir dándole plata para el video. Y de ahí fue como la mejor elección que pude haber hecho. Igual seguí yendo al video, pero... No tenían todos los juegos. No tenían todos los juegos, exactamente. Pero al menos dicen ya por tenía acá, algo que jugar en la casa. Saúl dice... Super Mario World 2, Yoshi's Island, otra joya, es cierto. Siempre me quedo con las ganas de jugarlo. Vean como los años están mermando los reflejos de la gente. Miras que jugar en compu no es tan natural. Pero usted no está usando control. Sí, pero aún así este control no es el mismo control, No sé, yo sí me acostumbré a jugar compu porque a pesar de tener Super no tenía cartuchos, dependía mucho de emuladores. Especialmente con RPGs. Dice Thomas, gracias a todas esas clases de inglés que nos dio el Super Nintendo, ¿es cierto? Es cierto, a todos. ¿Es cierto? Y Saúl dice, Carlos dice, Saúl, ese sí era un juego, una obra de arte, sobre todo visualmente, ¿verdad? Hay que recordar que muchos de los juegos de Super Nintendo eran muy impresionantes visualmente porque las placas de los cartuchos podían tener sus propios chips. Entonces, por eso teníamos juegos como Star Fox con su famoso chip Super FX, que solamente ese juego lo podía jugar, solamente ese juego podía desplegar esos gráficos por el chip que tenía en la placa. De hecho, hay muchos juegos que hasta el día de hoy son bastante difíciles de emular por eso mismo, porque no es lo mismo emular solamente el ROM que emular el ROM, más lo que hacía el chip. Mega Man X2 y X3 de hecho no lo emulaba por mucho tiempo los emuladores convencionales. Sí, gustaba. Silvia dice, vean el Yocho. El Yocho. Esa excusa de la compu, bla bla bla, dice Silvia. Sí, indudablemente Super Mario World fue un juego que marcó un antes y un después. Increíblemente cosas como, bueno, aunque ya lo había hecho anteriormente Super Mario 3, el mundo abierto, los ítems que podías llevar de un lado al otro. La cantidad de secretos. Los secretos, era increíble. Este juego era esos juegos que creaban un montón de historias del patio de la escuela, ¿verdad? O sea, decía, madre, pero es que yo me metí en la casa de los fantasmas y me brinqué el techo, madre, y ahora salí por el otro lado y hay un mundo de estrellas en el cielo. Y, ay, madre, no sea tan mentiroso, le decía uno. Tan mentiroso usted, le decía uno. Sí. Saúl dice, SNES, PS1 y PS2 fueron de los mejores profes en inglés. Sí, cierto. Muchos de los que hoy trabajamos con inglés, pues aprendimos con... Yo tengo dos profesores de inglés, se llaman Final Fantasy 4 y Zelda. Que fueron los dos juegos que jugaba con diccionario en mano. Vamos a pasar ahora a los juegos que si bien que mal no fueron de lanzamiento, fueron de los juegos lanzados en el 1991 para el Super NES. Vale que ya activó el Switch. Sí, ¿verdad?
Capcom entró fuerte con la versión de Final Fight para Super Nintendo. Que dicho sea de paso, no se podían utilizar los personajes, era solamente uno. Que era una de las partes más importantes de la versión de arcade. Sí, que a mí me dolió mucho eso, de hecho. Otro juego que sería el progenitor de 1000 controles rotos, Super Ghosts and Ghosts. Sí, ese juego. Ese juego yo no lo quiero recordar, pero tengo muchos malos recuerdos. De esos malos recuerdos que incluyen una pajeada también. Ay, no. Silvia dice, Saúl conoce, mis brothers se quedaron asustados de la cantidad de armas que uno conocía. Claro, por supuesto. Un día conocer uno de cómo se pronunciaba Gleifen en la tele, ¿verdad? Sí. Otro juego en realidad muy chiva de Capcom para el Super NES que salió este año fue UN Squadron. UN Squadron. ¿Qué es un mob? Sí, es un mob. Pero iba a decir que esa portada de Super Ghosts and Goblins. Que ni siquiera se parecía. Exactamente. Ni siquiera se parecía. Muy chida en realidad. Y UN Squadron era que en realidad era un juego que era como muy anime, tenía un montón de influencias del anime. De hecho, el protagonista era como Seiya Piloto. Era como todos esos protagonistas de anime de los 80, ¿verdad? Con las patillas, con las patillas que peludas y todo, ¿verdad? Como esas patillas, man. Enix comenzó fuertemente también en el NES con otro juego que en realidad sería muy conocido en su momento, que se llama ArcRacer. Un juego muy original porque combinaba la creación de el desarrollo urbano al estilo Sin City con juego de acción en 2D. Sí. Entonces, que daba la impresión a primera instancia de ser un RP y no era un RP, pero era un beat'em up. Sí, ArcRacer es un juego muy, muy curioso. Pero hubieron otros grandes juegos en realidad en ese momento en Super Nintendo. Y para conmemorar, obviamente, la salida de hoy de Simon Belmont y Victor Belmont para Smash Ultimate. En efecto, tuvimos este año la salida de Super Castlevania 4. Uno de los mejores Castlevania en 2D y por muchos aún preferido como el mejor de todos los Castlevania de los 2D. Clásicos. De los clásicos. Básicamente un remake mejorado del primer Castlevania. Introduce un montón de cosas muy, muy esenciales que formarían parte importante de la saga. Este fue el juego que hizo que yo conociera a Marlon, famoso Ascotip, porque yo siempre me intrigué de ver, este mae gordo siempre está jugando esta vara, y yo me sentaba y pues ahí es como conocía a Marlon, porque él llegaba al video y solo jugaba Castlevania. Se queda horas de horas jugando Castlevania. Y en realidad era muy interesante todo esto que hacía el juego, visualmente, los gráficos, los efectos de los monstruos, ¿verdad? El hecho que tuviera diferentes niveles el juego, que a veces podías ir adelante, podías ir atrás, que tuviera partes del escenario que se sobreponían al personaje. Y la música. Música excelente. La escena donde todo comenzaba a rotar y tenías que colgarte del látigo. El látigo, exacto. Otra de los famosos usos del modo 7, del famoso modo 7 del NES. En realidad es un juego excelente, es un juego súper completo, está en esta compilación. Y si ustedes no quieren comprarse un Super NES, bueno, ustedes saben cómo lo juegan, pero jueguenlo. No, tampoco es que uno no quiera, es que hay precio y... Sí, no, exactamente. Últimamente no importa dónde lo juegan, pero en realidad les recomendaría que lo jugaran, es un juego excelente. Sí, claro. Es uno de mis Castlevanias preferidos. Yo soy de la escuelita un poquito más nueva. Mi Castlevania preferido es Round of Blood, en 2D por lo menos. Pero me encanta todo lo que hace Castlevania. No, sí, el mío siempre va a ser de 2D Symphony of the Night. Yo estoy hablando del estilo clásico. De los clásicos. De los clásicos ese es el favorito mío. Clásicos, porque yo Round of Blood honestamente nunca lo jugué en su momento. Yo tampoco lo jugué en su momento. Lo jugué muchos años después. No, yo Round of Blood lo jugué muchos años después, porque recordemos que ese juego originalmente había salido para TurboGrafx. Sí, para el TurboGrafx FX. Pero, sin embargo, después de jugar la versión de Super Nintendo, que era Drácula X, jugué la versión de TurboGrafx y en realidad me parece que es un juego super. Sí, igual Drácula X y ya con X, sí, ya aquí no se ríe pegar. Creo que está mal está mal configurado el control ahí. Sí. Pero bueno. No tengo X. No tiene X. Ups. Square Enix lanzaría uno de los mejores juegos, uno de los mejores Final Fantasies, por lo menos a mi gusto, porque es en el estilo clásico de 6 bits, que es
Final Fantasy 2, que en Japón salió originalmente como Mi Final cuarto Fantasy Final 4. Fantasy favorito. Final Fantasy 4. Sí, uno de mis Contaron las favoritos, historias del Caballero Oscuro Cecil por supuesto. y su banda de No, sí, después de cierto... Su bandita de amigos. sí, su banda de amigos. después de cierto evento que lo deja varado en medio de como un pueblo semidestruido, ahí comienza a plantearse ciertas preguntas y cuestionándose su labor para el imperio en el cual estaba trabajando. La guerra es mala, El imperio de básicamente. Barón. La guerra es mala. En realidad es súper chiva. Yo me recuerdo la primera vez que vi Final Fantasy 4. En realidad era un juego muy impresionante para el Super Nintendo. Uy, sí. Eh, Donde salió el famoso Spoonie Bard. el famoso Spoonie Bar. Spoonie Bar. A mí en realidad me parece súper chido, me impresionó muchísimo en su momento todas las aventuras de Cecil, de Rosa, de Rydia, me gustaba mucho Rydia, me encantaba. Sí. Uno de mis personajes preferidos de toda la saga Final Fantasy salió en este juego, que es Kain. El Lancer, Caín, el dragón, perdón. El dragón, exactamente. Dice Saúl, Es el primer dragón. yo lo que quiero Sí. es un Castlevania nuevo, no que metan un personaje de Super Smash, putica Konami. Yo lo que quiero es un Castlevania Collection, ya que Capcom hizo lo propio con Mega Man, pues Konami más bien, Konami está viendo la oportunidad de que le llueva plata y no lo está haciendo. Dice Saúl que es tuanes verlo ahí en Smash, pero sería mejor un nuevo Castlevania. Mira, Saúl, con lo que ha hecho últimamente Konami, con sus IPs, solamente con ver lo que hizo con Metal Gear, yo no sé si quiero más juegos de esas sagas. No sé, yo No sé. honestamente Yo no quiero creo juegos que... nuevos, quiero una colección de los Sobre clásicos todo, y sobre todo con el trabajo tan bueno que ha hecho Igarashi. Iga con lo que es Bloodstain. En realidad, la versión que salió que es básicamente un remake, que es básicamente un remake de Castlevania 3, es excelente. Pueden jugarla en todas las consolas portátiles en este momento. Y también el demo para los backers que pusimos por lo menos $60 para el Kickstarter de Bloodstain de computadora es excelente también. Se siente como si estuvieras jugando Castlevania. Sí, claro. Lastimosamente Konami está como más ansioso en ver cómo legalizan todos los casinos y apuestas en Japón. Eso es lo que le deja plata. Sí. Y el tráfico de gente, ¿no? Digo, no, eso no. Aún no, pero creo Aún que, no. yo creo que Aún si no. fuera por ellos sí lo harían. Sí lo Edwin, haría. usted está teniendo en cuenta de que usted está arruinando los sueños de un oficinista japonés pajero que se mata 10 horas al día para ir a jugar su pachinko erótico. De erótico Castlevania. Sí, Por favor, mantenga consideración Dice ese pobre Tanaka-kun. Dice Saúl, el inicio de Final Fantasy 4 es increíble, sí, muy impresionante. Cosas como los humos, muy impresionantes también en su momento. Que chido, digamos, invocar todo esto, las diferentes clases, los personajes muy interesantes, muy chivas. Sí, yo siento Rosa, Rydia, Caín, todos. Es que Este- algo que tiene este juego es que el elenco, con excepción de Poron y Paran, de Polo y Polo, A mí no me cayeron mal. todos los personajes son entrañables. todos los personajes son geniales. El mismo Sid, que Sí, se tira, por supuesto. se Es tira de una como- nave. Y Jan, mae. Jan A también. Yang y su super cuchara. Y su super Pero bueno, en realidad muy chido, en realidad Final 4, yo se lo recomiendo. El remake de Nintendo DS, que también está disponible para celulares, es una excelente. maravilla. Es una Es belleza. excelente. Ujú. Entonces, si tienen la oportunidad de jugarlo, te lo recomendaría. Sí. Saludos a Abel Pacheco y Álvaro que se unieron por exontar por ahí. Muchísimas gracias, gente. Más bien. Abel Pacheco. Abel Pacheco. Pacheco. No tanto así, no. Bet Pero Pacheco. bueno, obviamente otros desarrolladores de los terceros tiraron de ahí sus propios, ya también tiraron exclusivos para Super aparte. Claro, por supuesto. Ujú. Por supuesto. Dice Carlos, nadie ha dicho que hoy mataron a Luigi en el Nintendo Direct. Ah, sí. Luigi no muere, mae. Bueno, a Mario, Bueno, más a o Mario menos. también. A yo Mario lo lo vi- mató a Ridley, Yo lo vi ¿verdad? muy sano ya después. Bueno, más o menos, la muerte le sacó a Luigi literalmente de su cuerpo y se lo quería llevar porque es la muerte. Porque la muerte. ¿o? Igual, eventualmente Luigi volverá a su forma corpórea. Tenía más vidas, había agarrado un once. Sí, sí. Bloodstain dice, ahí, porque nunca hace falta cuando atacan la nación de las motos. Saúl dice Bloodstain, Curse of the Moon es un juegazo, eso sí. Ah, sí, es como un homenaje a Castlevania 3. Si de ya hecho. tenemos ahí haciendo un trabajo excelente, ¿por qué queremos que llegue Konami y la riegue, verdad? Exactamente. Mejor que tiren un collection con los Castlevania del 1 hasta los de DS y ya, con eso estoy contento. Silvia dice, Tanaka-kun trabaja 10 horas y le va bien. Sara Arimán. Bueno, Taito tuvo Darius Twin, otro shoot 'em up, que en realidad se Darius. hacían muy comunes en este juego. En realidad juegos Darius, muy emocionantes. famoso Darius. Trade West tuvo Super Off-Road, uno de los primeros juegos de carreras Ah, para sí. el NES. Que era un juego de Ese rally. sí no me acuerdo. Yo sí lo recuerdo. Nunca lo pude jugar, pero sí lo recuerdo.
Más bien, los juegos de rally sí chiva tuvieron lo eso. suyo. Uy, sí, Darius. Darius, Uy, man, chingísimo. eso es un juego totote. Duro Mira, también. Mira, digamos, Mattel fue quien lo Es el publisher. 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 Sí, eso es vacilón de ver. Irem tuvo la versión de R-Type para Super Nintendo. Super R-Type, Super otro R-Type. juegazo, super Otro difícil. SMOP. Bien, básicamente todos los SMOPs buenos estuvieron concentrados en el Super Nintendo en esa época. Sí, claro. Exacto. Toyota. Toyota. Nadie dice quién fue el patrocinador. ¿Ah? De verdad. Sí. Ay, no. Y sí es una Mindscape buena 2 portada. trajo un juego un poco peculiar que fue Paperboy 2. Un juego La un secuela del poco- primer Paperboy Paperboy. del Nintendo americano. Bueno, de Esa portada. Esa portada, ¿verdad? Nada grita más noventas que esa gorra para atrás, jeans por todos lados y bicicletas. Y yo no sé cómo hacer para bajar que esa cleta con esos Para brincos. que pegue esos brincos, más. Seguro Sí, tenía claro. un botón de turbo que lo botó fantástico. Sí, Por seguro. cierto, según leí, la secuela fue terrible. Fue terrible, claro, por supuesto. Para el juego Terrible. Sí. Era súper rara. Y bueno, básicamente, eso es como lo más relevante. Lo más relevante, porque salió- sí salió una que otra cosilla, pero no tuvo ese peso como de los que mencionamos. Sí. Hay que tener en cuenta que el año de 1991, gente, fue un año, es un pináculo de la historia de los videojuegos. No solo, como pueden ver, nos enfocamos hoy un poco solo en la parte Solo en Nintendo. Un poco no, parte- solamente No Nintendo. solamente en lo Nintendo. que En ocurre un mes Nintendo. vamos a hablar del Hablar de 1991 todo, del sí. otro lado. Del otro lado, Del lo otro que lado sacó del charco, Sega, con Sega. bueno, Japón y todo lo que sacó Sega también, porque igual estaba, ¿qué otra máquina estaba en esos momentos? El Neo Geo. Salió el Neo Geo, Neo por Geo y supuesto. el CDI también. Y Sega sacó su No, portátil que era el ¿Cómo no? El Game Gear. El CDI es el de Panasonic, Nintendo, ¿no? No, pero eso no salió hasta después. No, salió también. También en 91. Sí, nada más, vean, eso fue, bueno, una hora de una pincelada de todo. Bueno, Fue 1991. Hora 15 minutos. Bueno, básicamente. una hora, pues. Porque realmente fueron demasiados juegos, hay muchos No, que sí. obviamente no mencionamos el día de hoy. Los invitamos a que se den una vuelta, Sí, para que Por investiguen un poquito más, que hay muchas joyas ahí todavía. Sí. por supuesto. Hay muchísimos juegos en realidad. Si ustedes tienen la oportunidad de jugar, de conseguirse un SNES Mini, estoy diciendo, en realidad meterle más ROMs es súper sencillo. Sí, claro. Aparte de que tiene la capacidad para tener mínimo 200. Exactamente, en realidad van a disfrutar mucho. Yo, en realidad, Andrea, que es mi novia, yo ya le dije que nosotros nos vamos a sentar a jugar muchos de estos juegos de americano. Porque a mí me parece que es muy chiva que una persona que en realidad no conozca este mundo de los juegos de Super Nintendo llegue y se dé el chance de darles una prueba. Tal vez no son tan impresionantes como son los juegos de ahora, inclusive los juegos de las Bueno, generaciones que seguirían después. Sin Muchos, embargo, sí. tienen muchísimo contenido, muchísimas historias que merecen ser contadas, que merecen que la gente Merecen las ser escuche. contadas. claro. Esa es la clave. Obviamente estamos dejando muchos por fuera, pero nuevamente, gente, es mucha la cantidad Es de juegos. demasiado y nos enfocamos más que nada Sí. en lo más relevante y lo que sí Pero- tuvo ese peso histórico. Pero no olviden, dentro de un mes vamos a continuar con 1991. Esperamos que les haya gustado mucho el programa. Esperemos que les haya gustado el programa, en Esperemos, efecto. Yo en realidad disfruto mucho de hacer estos programas de la historia no, de sí. juegos porque me cargo de recuerdos, como estoy diciendo, muchas cosas que en realidad uno no recordaría Sí, si claro. no fuera porque hace esto. Y Ojalá a que hagamos través eso de con la ustedes. investigación uno siempre termina aprendiendo Aprende. cosas que no Uno sabía. siempre aprende, sí. Ojalá que también podamos traer este poquito de nostalgia a ustedes también y este poquito de conocimiento. Ojalá que los disfruten. Sí. Les Sí. agradecemos mucho por estar con No nosotros. olviden, gente, lo que dijo Calle. Seleccionen del catálogo de Super De Super Nintendo. Nintendo, Eh, por lo menos Del tres. 91. Del Del 91. 91. No es Del 91. 91, 3 juegos que ustedes quieran que nosotros juguemos. Sí. Y nosotros vamos. Les Eventualmente prometemos que vamos a hacer un podríamos- Let's Play. Sí, Donde podríamos nos van a luego. ver sufrir. Ujú. Por cada una de Podríamos estas luego, historias. de ahí, si todo sale bien, podríamos probar luego 3 juegos del 92. Yes. Y ahí seguimos, pero Y eso ahí ya depende de ahí podemos ustedes. seguir, ahí podemos seguir. Antes de irnos, vamos a leer un par de comentarios. Dice, dude, había Paperboy 2, nunca pude como el 1. Sí, y el 2 era inclusive más complejo que el primero. Saúl hecho. dice, como Final Fantasy 4 diría que fue un punto de inflexión de la saga. Se dieron pasos de adelante en una dirección que seguiría la saga en futuras entregas en cuanto a otorgarle mayor peso a los personajes y la historia. Se convirtió en la fórmula de la saga, una de las entregas más redondas. Dato Muy buenos curioso. comentarios. Final Fantasy 4 fue el primer Final Fantasy que tenía una historia tan profunda y tan bien elaborada que fue el primer libro de la saga que tuvo una versión novelizada de
la historia. De la historia. Ahí en Japón Y tiene un soundtrack excelente. Digamos que Love Song, que es la canción de la canción de Cecil y Rosa, Ajá. es de mis canciones preferidas. Sí, si ustedes... Es un poco difícil de encontrar, bueno, todos que somos fanáticos de Final Fantasy conocemos la historia del 4, pero si por curiosidad alguno pueden buscar la novela, está... Creo que por ahí anda traducida y si no, si la encuentran, si por casualidad alguno va a Japón y la ve, pues sí. O pueden jugar como les digo, o jueguen la versión de celular, que es excelente. Sí, o la 10. La 10 es fantástica. Sí, no, es que es la misma. Lo que pasa es que es mucho no, sí, obviamente es adaptada para móviles y demás. Inclusive ha sido lanzada para plataformas digitales como Steam y GOG, creo que era. Bueno, ahora tengan la oportunidad de jugarla, denle la oportunidad. Y también ya con eso, bueno, mencionar de ahí que Final 4 de ahí tuvo ese peso tan grande que inclusive tuvo como una semisecuela, por así decirlo. Sí, y de ahí más adelante After Years pero de eso no hablamos porque básicamente es más fanfiction malo. Eso es un fanfiction malo. No sé, me han dicho que es decente, pero nada más. Yo lo vi. Pero bueno, ya con eso, gente, les agradecemos mucho esta noche por haber estado con nosotros. Ojalá que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veríamos ahí Silvia se está quitando, dice que sufrirán ustedes. Recuérdense que todavía tenemos pendiente que Silvia y Asuka jueguen juegos de terror. Entonces, nuevamente, si alguno de ustedes nos quiere prestar o hacer la donación temporal de un casco de VR, les prometemos que vamos a poner a Silvia y a Asuka a jugar juegos de miedo. ¿Para qué? ¿Jugar Resident 7 Resident 7 o Legends of Fear? Sí, hay muchísimos juegos que jugar. Pero bueno, gente, nos despedimos por esta noche. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y nos vemos dentro de una semana con tercer tema. Vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a ver cómo resulta eso. Pero tenemos tema de juegos, entonces estén atentos. Ya, a ver, esperemos que nadie esté ocupado con el Día de la Madre, porque de ahí no sé. Algo les traemos. Yo voy a poner a ellos a jugar Nightwatch. Ahí está vara de ese. Bueno, gente, chao. Adiós. Adiós. Ay, Nightfall. Bueno, la vara es la pijamada malévola de los 90s. Nitro.